Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo estudio aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora, no dejes pasar la oportunidad de recibir diariamente las notificaciones de los videos que subimos en este canal, que es para la gloria de Dios. Y si te gustó este video y los videos anteriores, no dejes de darle like y de compartirlo para que así el reino de Dios siga avanzando en este mundo que tanto lo necesita. Bueno, mis hermanos, seguimos estudiando Primera de Pedro en el capítulo 2 y estuvimos mirando en el estudio anterior ese regalo precioso que el Señor, que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo para salvarnos a nosotros. ¿Salvarnos de qué? Del pecado. También pudimos observar que es un mismo pueblo, el pueblo judío, lo rechazó de una forma muy vil. No quiso entender, no quiso comprender a qué venía el Señor Jesucristo. Ellos pensaban, y lo siguen pensando, que el Mesías es un rey que va a venir a librarlos con espada, con ejércitos, y ellos esperaban ese rey en ese momento. Ellos querían que los librara de la esclavitud que estaban con el imperio romano. Pero el Señor Jesucristo vino a salvarnos espiritualmente. Realmente no importa la esclavitud en la que están en ese momento. Porque si el Señor quisiera o hubiera querido, podía acabar con el imperio romano, solo con mover sus manos. Pero Él quería salvarlos de una condenación aún peor, de una esclavitud aún peor, que era el pecado, y de una condenación eterna. Pero el pueblo judío no quiso entender eso. Cerró sus oídos, cerró sus ojos a no ver ni a escuchar lo que el Señor venía a decirles. Y saben, mis hermanos, a veces me hago esa pregunta para nosotros, los que hemos creído en Cristo, los creyentes. ¿Realmente entendemos y comprendemos el sacrificio que Cristo hizo? Entendemos y también comprendemos que el pecado no es algo para jugar. El pueblo judío no quiso entender eso. Ellos pensaron que eso era un juego. Y bueno, seguirán y siguen pensando en eso mismo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de los que hemos creído en Cristo? ¿Será que el pecado es un juego? ¿Será que el pecado es algo normal en nuestras vidas? Algo que me llama mucho la atención y algo que me preocupa en el pueblo cristiano y obviamente a nosotros como hijos de Dios es esos pecados ocultos que podemos tener, esos pecados a los cuales no sacamos a la luz porque nos da vergüenza o porque sencillamente estamos deleitados con ese tipo de cosas. Algo que he aprendido y algo que me ha enseñado la palabra de Dios es que para Dios nada es oculto. Puede ser que para los ojos de nosotros, de los seres humanos, esté oculto, pero para Dios no está oculto. El Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestra alma, conoce nuestros deseos, hasta los deseos más íntimos de nuestro corazón. Y ahí es la importancia de entender que el sacrificio de Cristo no es un juego, sino que es algo serio que debemos tomar con seriedad y no jugar con él. No podemos estar jugando con el pecado, mis hermanos. Y eso es lo que quiero que miremos hoy en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 8. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 8. No sé si ustedes en algún momento de sus vidas se han tropezado con algo, con un palo, con una piedra, con la cama, con una silla. Nos hemos tropezado muchas veces, inclusive nos hemos tropezado con muchas luchas en nuestra vida, nos hemos tropezado con nuestro pecado. Creo que muchas veces hemos caído, pero muchas veces nos hemos levantado y hemos seguido adelante. Ahora, miremos lo que nos dice este versículo 8. Este versículo 8 viene seguido del versículo 7. Podríamos decir que es una conclusión del versículo 7. Y vamos a leer el versículo 7 como para tener un contexto general de estos dos pasajes. Dice así la palabra de Dios: para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y no solamente va a ser cabeza del ángulo, no solamente va a ser el centro de todas las cosas. Y entendamos algo, aquí no está hablando de los hombres, está hablando de Cristo,
como cabeza del ángulo, como el centro de todo, como el centro de la iglesia y obviamente el centro de nuestras vidas. Y mire lo que les dice en el versículo 8. Algo que debemos también entender, mis hermanos, es que no solamente esta carta es escrita a estas personas que están en este momento, sino también a nosotros como creyentes. A veces podemos pensar y meditar que ese tipo de cosas se las escribieron a ellos, que eso no tiene que ver con nosotros. Y saben, mis hermanos, sí tiene que ver mucho. Porque muchas de las cosas que estaban pasando en este momento, en estas situaciones de luchas, de dificultades, también las podemos estar viviendo nosotros en la actualidad. Obviamente ustedes miran, hermano, pero no estamos sufriendo persecución. No, no la estamos sufriendo, pero nosotros no sabemos. El Señor sabe, en la voluntad infinita y misericordia de sus caminos, Él sabe cómo hacer mover a su iglesia. Ya nos pasó con la pandemia. Con la pandemia tuvimos que cambiar muchísimas cosas que veníamos como un relojito y tocó cambiar muchísimas cosas. Entonces el Señor sí sabe cuándo y cómo va a hacer mover a su iglesia y cómo nos va a mover a nosotros, los creyentes, a servirle a Él. Y dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo que fueron también destinados. Entonces mire que el Señor es una piedra de tropiezo. Ustedes me dirán, hermano, pero piedra de tropiezo cuando el Señor nos ama y quiere que nosotros seamos salvos. Esta piedra de tropiezo, mis hermanos, habla más acerca de nuestro pecado. El Señor Jesucristo no puede comulgar con el pecado. Y ahí es donde yo les decía que debemos tener muchísimo cuidado cuando tenemos pecados ocultos. Porque estamos jugando a dos bandos. O estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Como les digo, el Señor conoce nuestros corazones. Dios escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser para mirar ese pecado que nos está alejando de Dios. Hermanos, debemos tener muchísimo cuidado. Mire, el Señor está diciendo piedra de tropiezo y roca que hace caer. El Señor quiere que nosotros nos alejemos del pecado. Yo sé, y lo hemos hablado muchas veces, a veces es complicado. Es muy complicado dejar a un lado el pecado. Pero no es imposible, mis hermanos. No es imposible. No somos hombres perfectos, no somos mujeres perfectas, no somos jóvenes perfectos. Pero sí tenemos una ventaja que no tiene el mundo. La ventaja es que estamos con Cristo. La ventaja es que podemos dejar nuestras cargas, nuestras luchas con el Señor. Tenemos una ventaja de que podemos refugiarnos en su palabra, en la oración, podemos refugiarnos con otros hermanos maduros en el sentido de poder hablar de cosas que a veces nos da pena decirlas, pero que debemos buscar esa ayuda y están los hermanos dispuestos a ayudarnos. Y eso es la forma que Dios quiere mostrar. Él es piedra de tropiezo, pero no para que nosotros no seamos bendecidos, sino piedra de tropiezo para nuestro pecado, mis hermanos. Y ahí es donde debemos tener en cuenta eso. Porque dicen, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Y aquí es algo muy interesante. La palabra de Dios nos dice que el pecado nos aleja de Dios, que el pecado no comulga con el Señor, que si somos hijos desobedientes va a haber una disciplina. Y sabe, a veces hacemos todo lo contrario, a veces no nos importa lo que la palabra de Dios nos dice y seguimos viviendo nuestra vida como mejor nos parece. Y mire que el Señor le dice, si ve, usted no solamente es una roca, sino que también la palabra nos enseña lo que debemos estar haciendo. Hermanos, buscar la voluntad de Dios no es buscar mi voluntad. Buscar la voluntad de Dios no es algo para coger como un chiste o para coger algo como algo de recocha. No, la voluntad de Dios es perfecta. Si nosotros le prometemos algo al Señor, el Señor lo hará cumplir. Por eso también tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que prometemos. Y si realmente estamos pasando por un momento de pecado en el cual no vemos una salida, mis hermanos, busquemos a Dios. Busquemos refugio en el Señor, busquemos refugio en su palabra, busquemos refugio en el Espíritu Santo. Y verá que el Señor nos da la salida que necesitamos para poder ser vencedores y poder lograr así la voluntad de nuestro Dios. Entonces miremos que la palabra también nos ayuda para mirar o para reflejar ese pecado en el cual estamos. Y algo que me parece muy tenaz y que realmente
me lleva a pensar los caminos que podemos estar llevando en el Señor. Es lo que dice al final, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mis hermanos, debemos entender que si nosotros no creemos en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, solo hay un lugar en el cual nosotros podemos pasar, y es el infierno. Es el infierno. La consecuencia del pecado es muerte, pero esa muerte es separación. Es una separación eterna, una separación que no tiene reversa. Y es una separación que nos va a llevar a un lugar que no es como nos lo pintan las películas, ni como nos lo pintan muchas veces. Es un lugar de sufrimiento, es un lugar donde vamos a sufrir eternamente, eternamente. Entonces, mire que el mismo Señor nos está enseñando que debemos más bien ser obedientes a lo que el Señor nos ha enseñado, a lo que el Señor vino a sacrificarse por nosotros. Debemos ser obedientes a ese sacrificio. Claro, mis hermanos, no les estoy diciendo que no vamos a pecar, claro que sí vamos a pecar, porque aún así seguimos siendo pecadores. Pero hay una gran diferencia con el viejo hombre y ahora con el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque con el nuevo hombre no va a buscar el pecado. El nuevo hombre va a alejarse del pecado. Y en el momento que llegue va a tener las salidas, va a tener las ayudas para combatir ese pecado. Y puede ser que recaiga, pero asimismo el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de mirar en lo que fallamos y decir, esto falló, ahora tengo que trabajar en esta área de mi vida o tengo que trabajar en esta área del servicio. Bueno, en fin, el Señor nos va a mostrar cómo debemos trabajar. Pero eso no debe ser un impedimento para que nosotros no sigamos trabajando en el Señor, en el servicio. Entonces, el apóstol Pedro nos quiere enseñar que Cristo no solamente viene a salvarnos, sino también quiere ser un estorbo para nuestro pecado. Y es ahí, mis hermanos, donde debemos escuchar la palabra de Dios y atenderla, esperando que el Señor nos dé el ánimo, el denuedo para seguir adelante. Hermanos, si hoy hay alguien en este video que está pasando por una situación de pecado, cuál es un pecado oculto, un pecado que no lo deja avanzar, un pecado que lo distrae de las cosas del Señor, lo distrae de lo verdaderamente importante, es el momento de entregar todas esas cosas a Cristo. Es hora de entregar eso a Cristo y comenzar a trabajar en esas áreas en las cuales pueden estar fallando. Mis hermanos, no estamos solos. El Señor Jesucristo está con nosotros. Y no solamente el Señor Jesucristo, su iglesia está a disposición de nosotros. Y si hay alguien que no conoce al Señor, que está pasando por un pecado, que no sabe cómo solucionar ese pecado, que no sabe qué hacer, que está desesperado, amigo que me escucha en esta mañana, hoy es el día de que conozcas a Cristo. Es el día de que dejes a un lado esa vieja manera de vivir y comiences a vivir una vida en la cual puedas glorificar a Dios. Pero para poder llegar a ese punto debes reconocer que eres un pecador. Mirar a la cruz como el sacrificio perfecto que Dios tiene para nosotros. Ese sacrificio de Cristo que derramamos hasta la última gota de sangre para salvarnos. Cristo venció a la muerte. Cristo venció el Hades y Cristo nos da vida eterna si hemos creído en Él como el único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de aprender más de Pedro. Gracias, Señor, por esta piedra de tropiezo que eres tú para nuestro pecado, Señor. Gracias porque tú eres ese estorbo para que nosotros no seamos pecadores, sino para que podamos glorificar tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu vida, por lo que tú hiciste, por tu sacrificio eterno, porque podemos tener una vida eterna y podemos servirte y glorificar tu nombre. Te damos gracias. Amén. Hermanos, nos vemos en una próxima ocasión. No dejes de compartir este video.